Honorable Asamblea, la suscrita Marcia Lorena Camarena Moncada, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de esta 62ª legislatura, en ejercicio del derecho de iniciativa previsto por los artículos 53, fracción 3 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción 17 del artículo 308 del Código Penal del Estado de Sonora, para la cual fundamos la procedencia de la misma en la siguiente. Exposición de motivos. La ocasión hace al ladrón. Esta, sin duda, es una alusión popular que a todas luces duda de la absoluta honorabilidad de las personas, pues indica que no podemos saber si alguien es realmente honesto hasta que no tenga la oportunidad de demostrarlo en una situación lo suficientemente tentadora. La presente propuesta surge de una inquietud y de un análisis de viabilidad para la tipificación del delito de robo, comúnmente llamado rapiña. Esto respecto de mercancía derivado de los accidentes de tránsito, bien sea en la ciudad o en los tramos carreteros locales, estatales y federales a transportistas en cualquiera de sus denominaciones o características que, bajo el pretexto de tener la mercancía asegurada, las personas se llevan la mercancía. Además de lo anterior, se está considerando una arista de este tipo de hechos, la cual podría tipificarse como una agravante adicional en aquellos casos en donde se acredite que padres o mayores de edad utilicen el apoyo de menores para el efecto de referencia. Sin duda, la hipótesis que se pretenden tipificar constituyen como base el delito de robo. Nos hemos enterado de estos comportamientos por noticias en medios de comunicación. Al viajar, algunos nos ha tocado presenciar estas conductas. En algunos de los accidentes carreteros de vehículos de transportes de mercancía, principalmente aquellos en los que se transportan productos perecederos, los transportistas accidentados han permitido que viajeros puedan apoderarse del producto por la propia característica perecedera y además argumentando que la misma se encuentra asegurada. Pero en otros accidentes de autotransportes de mercancías o productos no perecederos sucede lo mismo. Los viajeros se apoderan de dichas mercancías sin consentimiento de la persona que puede disponer de las cosas conforme a la ley, actualizándose con ello el delito de robo. Esto conforme al contenido del artículo 308 del Código Penal de nuestra entidad. Ante la hipótesis de referencia materia del presente análisis de la propia autoridad, se ha visto imposibilitada para preservar el lugar del accidente, como para realizar la detención de todos los involucrados en estas conductas de robo. Esto puesto que en la mayoría de los casos, si no es que en todos, el número de los ciudadanos presentes rebasa por mucho
el número de elementos de las corporaciones policíacas. Es importante mencionar que los viajeros convencidos a conveniencia se hacen a la idea de que pueden apoderarse de las mercancías del accidente por estar debidamente aseguradas. Además, que ven que así lo están haciendo los demás viajeros y o ciudadanos, incluso con la participación de sus hijos o menores de edad. Derivado de estos accidentes, nace la presente iniciativa y sin duda pertinente para hacer patente a viajeros o ciudadanía en general que esto no puede acontecer, pues el hecho de que en el accidente carretero la mercancía se encuentre debidamente asegurada no los exime de la responsabilidad de su conducta. En ese tenor, si bien es cierto, agravar las penas no inhibe mucho a los delincuentes, también es cierto que en las conductas que se pretenden tipificar son ciudadanos con un modo honesto de vivir y que al ver estos comportamientos también incurren en estas conductas sin concientizar su ilicitud. Esto ha estado sucediendo en muchos casos por no existir prohibición expresa del transportista accidentado, al tener una certeza de que la mercancía está asegurada, incluso por la falta de actuación de la autoridad, pero más que nada, en principio, por el control del accidente, seguido, como ya se advirtió, de la imposibilidad de detener a todos los intervinientes y generar mayor riesgo. Lo anterior no justifica ni deja de actualizar un ilícito que debemos de legislar adecuadamente para erradicar estos comportamientos en Sonora. Y de ahí la viabilidad de la propuesta en ese sentido. Máxime que se utilice menores de edad en este tipo de conductas, lo que agrava el comportamiento. Con lo anterior, nos referimos a que en los últimos accidentes automovilísticos se ha estado presentando un fenómeno todavía más triste que el hecho de que viajeros o ciudadanos se apoderen de la mercancía que está inmersa en un accidente, pues ya no son solo los adultos los que intervienen, sino que esos adultos envían a sus hijos, en la mayoría de los casos, por la apariencia de ellos, es de fácil deducción saber que estos son niños, es decir, menores de edad. Ciertamente, en el Código Penal para el Estado de Sonora, ya se tiene tipificado este tipo de robo agravado en modalidad denominada coloquialmente como rapiña. En el artículo 308, fracción octava, para quien se apodere de una cosa ajena mueble sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley, cuando se ejecute aprovechando las condiciones de confusión que se produzcan por catástrofe o desorden público. En efecto, en el supuesto anotado con antelación, varias personas de manera tumultaria han cometido el delito de robo con esta característica coloquial denominada rapiña. Cuando han acontecido catástrofes climatológicas, incluso de desorden público en el país. En el caso que nos ocupa, se podría incluir una hipótesis en las fracciones del numeral de referencia para el caso de accidentes, no solo carreteros,
sino de cualquier medio de transporte. Por ende, no solo se trataría de mercancías, sino de artículos personales de viajeros y turistas. Por todo lo anterior, el proyecto para la tipificación del delito de rapiña derivado de accidentes de medios de transporte quedaría de la siguiente manera, adicionando una fracción 17 al artículo 308 del Código Penal para el Estado de Sonora. Artículo 308. Se impondrá de 6 a 12 años de prisión a quien se apodere de una cosa ajena mueble sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley cuando se ejecute. 17. Aprovechando las condiciones derivadas de un accidente de medio de transporte de carga, pasajeros, turismo o transporte privado y respecto de las mercancías, equipaje o valores de turistas o pasajeros. Si en los actos mencionados en la fracción anterior participan padres o mayores de edad utilizando el apoyo de menores de edad, además de las sanciones a que se refiere este artículo, se le aumentará pena de prisión hasta en una mitad más. Transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Hermosillo, Sonora, a 29 de octubre de 2019. Diputada Marcia Lorena Camarena Moncada, diputada por el Distrito 20 de Echojoa. Muchas gracias, mi estimada Presidente.